Sinceramente, después de investigar este caso, perdí lo poco que me quedaba de fe en la humanidad. Porque hay cosas que son tristes, hay cosas que son horribles y después está esto. Hoy vamos a hablar de una historia tan desgarradora que, si tienen algo de corazón, les va a hervir la sangre. Y no estoy exagerando. Esto es algo que va más allá de simple maldad. Porque cuando les cuente lo que pasó, van a entender que hay personas que no deberían tener derecho a respirar. Estamos hablando de Dakota, un niño que, como cualquier otro, solo quería amor, protección y un hogar seguro. Pero lo que encontró fue todo lo contrario, porque su vida, que ya había estado marcada por el sufrimiento, terminó de la peor manera posible. No por un accidente, no por una enfermedad, sino por las manos de alguien que, en teoría, debía amarlo y protegerlo. Así que les advierto, este video va a ser fuerte, pero creo que es importante contarlo, no solo para hacer justicia con su historia, sino para entender hasta qué punto puede llegar la crueldad humana. Prepárense, porque esto no es apto para sensibles. A ver, lo que hizo esta señora obesa, sí, le digo así porque es lo que es, y créanme, en este caso importa, es simplemente imperdonable. Porque cuando escuchamos este tipo de historias, muchas veces pensamos, bueno, quizás la persona no estaba bien mentalmente, o pudo haber sido un accidente. Pero no, hermano, esto no tiene ni una pizca de justificación. Jennifer Lee Wilson, de casi 50 años, con más de 150 kilos encima, y un cerebro que seguramente pesa 0 gramos, decidió que la mejor manera de disciplinar a su hijo adoptivo era, literalmente, aplastarlo. Sí, así como lo escuchan. Pero si creen que esto ya es demasiado turbio, agárrense, porque la historia de Dakota Levi Stevens es todavía peor. Dakota tenía apenas 10 años, y ya en esa corta vida había pasado por más sufrimiento del que cualquiera de nosotros podríamos imaginar. Sus padres biológicos eran dos irresponsables que tenían más amor por las sustancias que por sus propios hijos. Y miren, yo entiendo que la adicción es un problema serio. No voy a venir a decir algo como, solo deja de consumir y listo, porque obviamente no es así de fácil. Pero una cosa es ser adicto y otra cosa es traer niños al mundo y luego cagarte en ellos porque preferís seguir dándole al vicio. Porque una persona con problemas de adicción puede intentar buscar ayuda, puede hacer lo posible para mejorar, pero estos dos ni eso hicieron. El gobierno les dio la oportunidad de rehabilitarse, de mínimo hacer el esfuerzo para recuperar a sus hijos, pero ni siquiera eso pudieron hacer. Así que Dakota y su hermana fueron separados de sus padres y puestos bajo el cuidado de familiares cercanos. Ahora, en teoría esto debería haber sido un cambio positivo. Bueno, no. Porque por alguna razón desconocida, los parientes que los habían acogido también terminaron perdiendo la custodia. Y si bien no sabemos exactamente qué pasó ahí, podemos suponer que no era un ambiente muy estable que digamos. Y miren, si un gobierno que normalmente no hace ni el mínimo esfuerzo por proteger a los niños, llega al punto de decir, no, mejor saquémoslos de acá también, entonces algo turbio había en esa casa. Y acá es cuando la historia empieza a ponerse todavía más oscura. Tiempo después de que Dakota y su hermana fueran separados de sus padres, su padre biológico falleció. No se sabe exactamente cómo, pero conociendo su historial, creo que todos podemos imaginar lo que pasó. Porque cuando combinás irresponsabilidad con sustancias ilícitas, la posibilidad de que termines mal es altísima. Y si hasta este punto la vida de Dakota ya había sido un desastre, lo que vino después fue todavía peor, porque su madre, en vez de aprovechar la muerte del padre para por lo menos intentar enderezar su vida y recuperar a sus hijos, decidió renunciar completamente a ellos. Sí, así como lo escuchan. Dijo, bueno, ya está, me lavo las manos, hagan lo que quieran con ellos. Y se desentendió por completo. Y uno pensaría que, después de tanta tragedia, el destino por fin le daría un respiro a Dakota, que alguien bueno aparecería en su vida y lo ayudaría a salir adelante. Pero no, porque acá es cuando entra en escena Jennifer Lee Wilson. Y les aseguro que, después de escuchar lo que esta mujer hizo, van a querer pegarle a la cabeza con la pared. A ver, si la vida de Dakota hasta este punto ya había sido una tragedia tras otra, lo que viene ahora es simplemente cruel. Porque después de perder a sus padres, ser rebotado de hogar en hogar y no tener estabilidad en ningún momento en su vida, todavía había una mínima esperanza, la adopción. Pero como ya sabemos que la vida es una basura con los que menos lo merecen, ni siquiera en eso tuvo suerte. El problema con los sistemas de adopción y cuidado temporal es que, aunque en teoría están diseñados para ayudar a los niños, en la práctica terminan funcionando como un bucle infinito de sufrimiento. Dakota y su hermana pasaron años sin un hogar fijo, moviéndose de familia en familia como si fueran paquetes, sin poder encariñarse demasiado con nadie porque tarde o temprano sabían que los volverían a cambiar de casa. Y la cosa no mejoró cuando su madre biológica renunció oficialmente a ellos, porque eso significaba que ahora sí quedaban completamente a la merced del sistema, lo que en teoría no suena tan mal, hasta que ves cómo funciona en realidad. Porque si ya era difícil vivir de hogar en hogar sin estabilidad, imagínense lo que fue para Dakota cuando su hermana fue adoptada, pero él no. Sí, así como lo escuchan, a su hermana sí la eligieron, a él no. Así que además de todo lo que ya había sufrido, ahora también tenía que sumarle el hecho de que lo separaron de la única persona con la que había compartido toda su vida. Y yo entiendo que cada familia tiene sus razones
razones para adoptar a un niño en vez de otro, que a veces no tienen los recursos para criar a dos hermanos y demás. Pero seamos honestos, separar a dos hermanos que ya han pasado por tanto trauma juntos es simplemente cruel, porque si ya de por sí el proceso de adopción es difícil para cualquier niño, imagínense lo que es para uno que, además, tiene que ver cómo su hermana sí consigue una familia y él se queda atrás. Y lo peor es que esto se pudo haber evitado, porque resulta que había una pareja que ya había sido familia temporal de Dakota y su hermana, que ya los conocía, ya los había cuidado y estaba dispuesta a adoptarlos a los dos juntos. Pero adivinen qué pasó, el sistema dijo que no. Sí, porque en esta historia, cada vez que hay una oportunidad de que las cosas salgan bien, algo o alguien se encarga de arruinarlo. No se sabe exactamente por qué les negaron la adopción, pero sinceramente, viendo todo lo que pasó después, cualquier razón que haya tenido seguro fue una completa estupidez. Y créanme, si hasta este punto la historia ya les parece injusta, lo que viene a continuación es mucho peor. Y es que si pensaban que todo ya era una absoluta desgracia, esto es simplemente demencial. Después de que Dakota fuera separado de su hermana y pasara años rebotando de hogar en hogar sin encontrar un lugar estable, terminó en el peor lugar posible. Y no estoy exagerando, porque Dakota terminó en manos de Jennifer Lee Wilson, una mujer de casi 50 años y más de 150 kilos de peso. Para que se den una idea de lo que eso significa, piensen en una heladera. Sí, una heladera pesa menos que ella, y aún así es bastante difícil levantarla. Y si no me creen, pueden ir ahora mismo a la cocina, intentar levantar su heladera y van a ver lo imposible que es. Y si creen que este detalle no es importante, esperen, porque lo es, y mucho. Porque esta señora, con el cerebro funcionando a medio gas, decidió castigar a Dakota aplastándolo con todo su peso. Un niño de apenas 10 años y 41 kilos, contra una mujer de más de 150 kilos. No hay que ser un genio para entender que esto no iba a terminar bien. Pero lo peor no es que lo haya hecho un momento y ya está. Se quedó encima de él por un buen rato. Cuando por fin se levantó, Dakota ya no respondía. Y acá es cuando viene lo más absurdo. Recién en ese momento esta mujer brillante intentó hacerle RCP, como si después de haber aplastado una cucaracha pudiera simplemente revivirla soplándole la boca. Cuando vio que evidentemente no servía, llamó a emergencias, algo que en teoría debería haber sido lo primero que hizo. Pero claro, seguramente sabía que se había mandado una cagada gigante y quiso solucionar todo antes de que la cosa se le fuera de las manos. Pero ya era tarde. Dakota murió días después en el hospital. La causa de muerte fue asfixia mecánica. O sea, básicamente lo que todos sabemos, lo mató ella. Y si ya estaban enojados con todo esto, esperen, porque hay más. Porque cuando le preguntaron por qué hizo semejante atrocidad, su respuesta fue que lo aplastó como castigo porque Dakota no quería hacer sus tareas del hogar. ¿Perdón? O sea, imagínense esto, un nene de 10 años se rehúsa a hacer sus tareas, tiene un berrinche como cualquier niño normal, y la solución que encuentra esta mujer es tirarse encima de él como si fuera un colchón. ¿Cómo se te ocurre algo así? Lo peor de todo esto es que Dakota ni siquiera llevaba un mes viviendo con ella. Sí, llevaba menos de 30 días. Ni siquiera tuvo tiempo de adaptarse, ni tampoco tuvo la oportunidad de encontrar algo de paz, porque esta mujer terminó matándolo antes. Y lo más aberrante de todo esto es que hubo señales. Dakota ya presentaba marcas de abuso físico desde que llegó con ella. Él mismo intentó pedir ayuda. Le llegó a decir a una vecina que por favor lo saque de ahí porque lo estaban maltratando físicamente, y no le hicieron caso. Esto es lo que más me revienta de estas historias, porque si un niño se acerca a alguien y le dice que por favor lo saque de ahí y que lo están lastimando, ¿cómo carajos no le vas a creer? Si hubieran escuchado a Dakota cuando pidió ayuda, hoy seguiría vivo. Y ya sé lo que muchos están pensando. Bueno, quizás la señora no tenía intenciones de matarlo. Sí, obvio, no lo hizo a propósito, pero eso tampoco la hace menos responsable. Porque, a ver, gente, ¿cómo no te das cuenta de que aplastar a un niño con tu propio cuerpo lo puede matar? Y acá hay algo que me genera un asco todavía mayor, porque la mecánica no es instantánea. No es como en las películas, que te tocan y ¡pum!, te morís. Es un proceso lento. Dakota estuvo varios minutos agonizando, sin poder respirar, haciendo sonidos que cualquier persona con un mínimo de sentido común sabría que son señales de que algo está mal. Pero ella no se movió, no lo soltó, no hizo nada. Y lo peor de todo es el castigo que recibió, porque después de todo esto, le dieron solo 6 años de prisión, por matar a un niño de 10 años de la forma más cruel y absurda posible. Y para colmo, uno de esos años es de libertad condicional. O sea, que en menos de lo que dure un mundial, esta mujer va a estar libre. Si esto no les deja claro que el mundo está podrido, no sé qué más decirles. Y a ver, este caso deja en evidencia algo que parece que nadie quiere admitir. El sistema de cuidado temporal es un desastre. Porque sí, se supone que está diseñado para proteger a niños vulnerables. Pero cuando ves casos como el de Dakota, queda clarísimo que está lleno de fallas. Niños que van de casa en casa como si fueran paquetes de Amazon, sin estabilidad, sin figuras paternas, sin un lugar al que llamar hogar. ¿De verdad podemos decir que este sistema está funcionando? Y ojo, entiendo que no siempre hay muchas opciones, pero no se puede seguir permitiendo que niños indefensos caigan en manos de gente peligrosa. El caso de Dakota pudo haber sido evitado. Había señales, hubo oportunidades de salvarlo, y nadie hizo nada. Porque no solo falló el sistema, falló todo el mundo a su alrededor. Las autoridades, los asistentes sociales, incluso los vecinos que ignoraron
ignoraron sus súplicas. A Dakota le fallaron todos. Y lo peor es que no es el único. Casos como el suyo pasan todo el tiempo y muchos ni siquiera llegan a ser noticia. Y ahí es cuando tenemos que preguntarnos ¿hasta cuándo? Porque la historia de Dakota no debería repetirse. Pero si no se toman medidas reales, si el sistema sigue siendo un colador que deja pasar monstruos como Jennifer Wilson, va a volver a pasar. Así que, como sociedad, tenemos que abrir los ojos. No podemos seguir ignorando el problema. No podemos seguir dejando que los niños más vulnerables sean tratados como si fueran desechables. Porque lo que le pasó a Dakota no debería haber pasado. Y si esta historia no sirve para cambiar algo, entonces estamos condenados a ver cómo se repite una y otra vez. Ahora sí, nos vemos. Cuídense.